Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo. A mi lado, el profesor de la Universidad de Carabobo y economista Carlos Ñaña. El día de hoy estaremos conversando sobre los recursos usados y el dinero público en Carabobo, su percepción, su opinión como economista, profesor. Bueno, hija, fíjate tú, las políticas públicas tienen que ser sostenibles y coherentes. Una política pública que en medio de la peor crisis humanitaria que ha vivido el continente, porque Venezuela es la peor crisis humanitaria del continente, que nos coloca en el mismo estadio de Yemen y de Siria, decida adornar una ciudad y un estado que tiene las falencias del estado Carabobo, es un acto de absoluta irresponsabilidad. O sea, no hay ninguna justificación edulcorada desde el punto de vista de la nimiedad, de que son las fiestas de diciembre, de que es la alegría de la familia. O sea, ¿cómo se sustenta, por ejemplo, en el sur de la ciudad, el Parque Recreacional Sur, renombrado con un nombre que yo no voy a repetir por mi condición de docente, porque es prestarme al neologismo de la lengua para dominarnos? Ese parque que inauguró y se renombró allí con una fiesta absolutamente incompatible con la realidad es vecino de la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, una ciudad hospitalaria que tiene el área de quirófanos y el área de neonatología absolutamente contaminadas por bacterias que ponen en riesgo la vida y que le han costado la vida a los niños que nacen allí, reconocido por el propio gobernador. ¿Por qué en vez de invertir un coste unitario de 4 o 5 dólares por cada serie de 100 luces blancas para iluminar unos parques, unas plazas y un vampiro en el cerro, frente a una emergencia eléctrica como la que tenemos y una política pública del Estado de ahorrar energía desde el punto de vista de la ciudadanía, pero no así aplicable a quien ejerce el poder? ¿Por qué no utilizar esos recursos para adquirir un galón de Herdex que cuesta 20 dólares o intentar articular, desinfectar esas instalaciones para que los niños nazcan y no se nos mueran, porque lo que estamos viviendo es un genocidio repetido? Hay un artículo de la doctora Susana Rafali que manifiesta así una analogía con el hecho de que si el niño Jesús fuese venezolano, si el niño Jesús fuera venezolano tendría 8 centímetros menos de talla, porque es un niño que nace evidentemente con déficit nutricionales, es un niño que nace en condiciones de imposibilidad de desarrollar aspectos y capacidades metabólicas, biológicas, cognitivas y emocionales para soñar con educarse. Entonces, ¿cómo un Estado gasta, porque no podemos decir que invierte, en ornamento frente a esto? Y no solo en el Estado Carabobo, en la ciudad capital decidieron adornar una cloaca como el río Guaire con una suerte de analogía a un lucero, decidieron hacer una fiesta sultanesca, como lo diría Sartori, en el Hotel Humboldt y alumbrar la ciudad de Caracas con rayos láser, mientras aquí hay 13.5% de la población infantil en riesgo de fallecer, de acuerdo a cifras de Cáritas. O sea, los niños intrauterinamente ya vienen desnutridos y con incapacidades metabólicas, biológicas, cognitivas y emocionales. ¿Cómo se invierte eso? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de una política pública que se ufane y diga tengo el arbolito de Navidad más alto de el país? Bueno, Venezuela también es la inflación más alta del planeta, Venezuela también es el colapso económico más alto del planeta, Venezuela es la crisis de desplazados más alta del mundo occidental. O sea, estamos hablando de 6 millones de personas que se han ido del país. Estamos hablando que Bolivia, que es el país más miserable, más pobre del continente, recibe a los venezolanos y les ofrece dádivas y mendicidad para que los venezolanos puedan tener algún tipo de estabilidad en medio de este horror. Entonces, ¿cómo una ciudad como Valencia? Dicho sea de paso, el día de ayer se cumplieron 130 años de el natalicio de Pocaterra, quien era valenciano y escribió un cuento de Navidad que es vigente en la actualidad, y es de cómo Panchito Mandefua
cena con el Niño Jesús, un niño de la calle que es arrollado en vísperas de la Navidad y frente a la única miseria, el único premio que encuentra es cenar con el Niño Jesús. ¿Cuántos panchitos Mandefua van a cenar con el Niño Jesús mientras esta ciudad sigue yendo a un parque que tiene el nombre de una ciudad de la Valaquia de Vlad Tepes, mientras esta sociedad se sigue tomando selfies debajo de un Umbrella Sky en Naguanagua con una plaza reinaugurada en las periferias de una iglesia en donde absolutamente no hay un equilibrio de coherencia ni de coordinación? ¿Cómo esta ciudad coexiste frente a un vampiro que se enciende para anunciarnos qué buenas nuevas, qué buenas noticias podemos tener cuando en promedio los carabobeños pasamos entre 12 y 8 horas sin servicio eléctrico? Parte de las declaraciones del profesor de la Universidad de Carabobo y economista Carlos Ñáñez, él refiere en cuanto al dinero que ha sido invertido en ornato acá en el estado Carabobo pudiese ser invertido en los hospitales. También estos recursos deben ser usados según lo que nos ha informado para la vialidad y alimentación. Con esta información despedimos este contacto desde el estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.